¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y para eso el periodismo independiente fundamental. Tenemos para aquello, para esa reflexión ciudadana, nuestra pauta Stock. En este rincón presentamos a don Jorge Molina, representante de Interferencia.cl. Don Jorge, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación y gracias también a los que nos van a ver. Y a reflexionar junto a nosotros también con la directora periodística del Desconcierto, con Giglia Baccani. Giglia, bienvenida nuevamente también. Muchas gracias por la instancia. Siempre. ¿Le parece que comencemos precisamente con el desconcierto? Y una situación que, pucha, que nos puede llevar a la reflexión ciudadana. Se refiere a esta noticia que señala que, cómo no, la balacera de Lo Valledor cambió la agenda del gobierno y reactivó presiones para desplegar Fuerzas Armadas. Y esta nota de Daniel Lillo dice que la balacera ocurrida ayer en Lo Valledor terminó por desdibujar el diseño comunicacional que tenía planificada La Moneda, desde donde se esperaba respirar esta semana gracias al positivo IMASEC de febrero. Sin embargo, el incidente puso nuevamente a la crisis de seguridad en el centro de la discusión y reactivó las presiones del Congreso para que el Ejecutivo se decida a desplegar las fuerzas militares para control de orden público, según dice esta nota. Pero por otro lado también hay reflexiones que señalan que esto demuestra que no cualquier persona se puede andar armando por las calles, ¿no? De acuerdo a lo que significa también manejar un arma, pero también tener el control y la seguridad sobre un arma que se porta, que fue el caso de este guardia también, ¿no? Sí, claro, es que además del tema político, del despliegue de las Fuerzas Armadas, que sigue, ¿no?, penando, ¿no?, todos los meses. Primero fueron alcaldes, luego primero alcalde de derecha, luego del oficialismo, pero además el tema de fondo que hay acá que tiene que ver con la gran industria de los guardias en Chile, ¿no? Guardias, serenos, porteros, etcétera. Estamos hablando de 300.000 trabajadores, 17.000 empresas que están a la espera además de un protocolo de trabajo respecto a cómo va a operar en la vida diaria, digamos justamente en el manejo de las armas, pero también de otras cuestiones, por ejemplo, las certificaciones y capacitaciones, que es lo que queda en cuestión con este evento que protagoniza Mariana Sea. Entonces el abordaje obliga al gobierno a poner el foco en el tema del despliegue militares, pero también en esta ley que está pendiente cómo va a operar. Y ahí hay intereses políticos, pero también económicos, claramente. Por supuesto. Veamos lo que dice el presidente de la República, ¿no?, respecto a este tema. Es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. Lo que sucedió, ustedes lo vieron en vivo en los canales de televisión, y los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos, lo que tienen que saber es que los vamos a atrapar y van a tener que responder ante la justicia. Los vamos a atrapar. Bueno, ¿qué te motiva esta noticia a ti, Jorge, cuando la viste ayer? Yo coincido con Giglia, digo, en la cantidad de empresas, muchas que están esperando. Hay algunas, por ejemplo, como Prosegur, que es la que transporta valores, los otros que están en los bancos, pero son las empresas que autoriza el OS-10 de Carabineros, que es el encargado de fiscalizar de que se cumplan ciertos protocolos. Es decir, para portar un arma, sea un revólver o una pistola, tiene que contar con los cursos necesarios, no solo, o sea, de la seguridad perimetral, la rapidez en poder disparar. Parte de esos guardias de ese tipo de empresas están, ¿no?, en Lo Valledor, y hay otro tipo de guardias que no tienen derecho a porte de armas, ¿no?, para reducir situaciones menores. El tema, la pregunta que uno se hace. En general, Carabineros y la policía, cuando portan las armas, va a depender de la situación, siempre está con una bala en la recámara y sin seguro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es, o sea, dar un balazo al cuerpo a alguien es un acto muy reflejo que tiene que hacerlo muchas veces para ser rápido, por un lado, y tener la decisión de llegar a dispararle a alguien. Pero yo creo que en el contexto, por un lado, está todo el tema político, de que el gobierno, uno quiere creer de buena fe que está haciendo todos los esfuerzos, ¿no?, para llegar a ciertas leyes que permitan morigerar
¿cierto?, el control que tiene la delincuencia en algunos lados, pero por otro lado el crimen organizado, que no es lo mismo, ¿no? Son situaciones distintas. La delincuencia tiene determinada fórmula y el crimen organizado se caracteriza, ¿cierto?, por cometer una pluralidad de delitos. El tema está en que en Lo Valledor tienes de ambas, y paulatinamente el crimen organizado, entre ellos una parte importante de extranjeros, ya sea colombianos o venezolanos, están empezando a ocupar y dejar a la delincuencia común afuera. Que ahí se cruza con el tema de infraestructura crítica, que es el otro gran problema que tenemos, definirla, que está todavía en cuestión, que se cruza con el despliegue de... A propósito de lo que dice Molina respecto a la pega que se está haciendo, en el año 2022 se hicieron 17.800 fiscalizaciones, o sea, hay una preocupación de política de Estado. 40% de multas, en el 40% de los casos hubo multas. Entonces, ahí la certificación... ¿Fiscalización de qué tipo? Fiscalización de los certificados que tienen que tener, del manejo de armas, por ejemplo, cómo están operando, si tienen todas las acreditaciones correspondientes, pero un 40% en un año, lo que sea, que se haya generado multas es una cifra bastante alta. O sea, algo está pasando en ese mercado. Justamente lo que tú estabas hablando, habló también el diputado Diego Chalper, ¿no? ¿Qué sería la infraestructura crítica? Mira. Hemos tomado la decisión de presentar un proyecto de ley que establezca que los centros de distribución agrícola son constitutivos de infraestructura crítica para los efectos de la regulación del artículo 32 de la Constitución, y en esa misma dirección se establezcan dos cosas. Primero, que haya posibilidad de que los propietarios o administradores puedan hacer control de acceso, que a nadie debiese sorprenderlo porque hay muchos lugares en los que hay control de acceso. Y segundo, pensando en una futura ley de infraestructura crítica donde las fuerzas militares puedan cooperar en el control, también el día de mañana pensemos precisamente en un control mixto donde participen las policías, participe la seguridad privada y, ¿por qué no, también los militares? Claro, aquí el problema es que, como tú dices, que se va a definir por estructura crítica o si va a ser todo lo que se pueda, ¿no? Y vamos a tener finalmente un Chile tomado por los militares en pro de una seguridad, ¿no? Mira, lo que pasa es que el diputado, diría yo, que se aleja un poco de ciertas lógicas que ya existen, ¿no? Es verdad que no todas, ya... No todos los negocios o empresas son infraestructura crítica, pero tenemos algunos. La minería, las eléctricas, pero cuando te declaran cierta infraestructura crítica, se acabaron los sindicatos. No hay paro. Eso es un tema. Y esto lo digo porque distintas minas del norte, algunas de carácter estatal, dijeron, ¿cómo usted me va a obligar a tener una guardia armada en distintos lugares donde entrar hay que ser andinista de alto nivel, ¿no? Y recurrieron a la Corte. La Corte primero lo declaró público el recurso y después reservado. O sea, nosotros en Interferencia publicamos eso también. Fue una búsqueda conjunta, la publicó un colega, pero el otro día... O sea, de hecho, ayer acaba de salir un fallo de una eléctrica, Transelec, si la memoria no me falla, donde pidió, ¿cierto?, ser infraestructura crítica. O sea, mira lo que te estoy diciendo. Y el Ministerio del Interior se oponía. Entonces, no se entiende, ¿cierto?, Jorge, un discurso cruzado. Imagínate, disculpa, la caja de Pandora que se puede ir con lo que tú dices, porque si una empresa de un rubro dice es declarada infraestructura crítica, las otras empresas podrían decir, bueno, igualdad ante la ley, porque yo no y ellos sí, ¿no? Es que yo no quiero tener sindicato, digo, no es una mala noticia para las empresas, digo. Exacto. Veamos lo que dice el fiscal Gajardo también respecto de este tema, una entrevista que da a CNN, veamos este titular que rescata precisamente esa entrevista del ciudadano. Dice que fue un mal día para quienes creen que la solución es armar a las personas, lo dijo esto el ex fiscal Gajardo, que al alero de lo ocurrido entonces también en Lo Valledor, donde una mujer hirió a 3 personas luego de perpetrar disparos con un arma de fuego que se le arrebató a un personal de seguridad. Carlos Gajardo se refirió a los riesgos que implica para la seguridad de la sociedad, ¿no? Este tipo de hechos. Sale un debate, ¿no?, muy interesante respecto de esto, porque hay muchas cosas que por conseguir un fin consiguen precisamente todo lo contrario, ¿no? En pro de la libertad, cuántas vidas se han conculcado en pro de la seguridad, cuánta inseguridad también se puede provocar en la ciudadanía, ¿no? Con gente que no está preparada para
por lo menos intentar dar esa seguridad. Bueno, uno de los argumentos que en el Congreso, de hecho estamos reporteando justamente hoy día en el desconcierto, tiene que ver con los votos disponibles eventualmente, porque el tema está también focalizado en carabineros, es decir, hay 60.000 carabineros hoy en Chile. Se habla de que en algunas regiones hasta 30% está con licencia médica, trabajan mucho en cuestiones que son administrativas, notificaciones, ley del tránsito, entonces que si al desplazarse o al redestinar fuerza, ¿no?, al interior podría realmente terminar con esta problemática de pensar en el ejército como una solución. Es verdad que en muchos países se utiliza, pero Chile pareciera no estar en ese estándar más o menos internacional que acredite el avance político de esta iniciativa, que el gobierno ya ha dicho que parece que la aprueba, ¿no? Mira, yo creo que por las razones que sea, estamos en un periodo muy especial, ¿no? Pero también muy peligroso para nuestra democracia, porque más allá de las razones de esta inseguridad y de la existencia del crimen organizado, que es indudable en Chile, al menos no como se conocía hasta el momento, hay un triunfo importante para el statu quo en la inoculación del miedo, de que la sociedad tenga miedo, porque lo que primero se sacrifica en pos de la seguridad dentro de este miedo es la libertad. Se calcula pero de inmediatamente. Y ahora, me imagino que si uno hace un estudio, una encuesta, en beneficio de una seguridad, tú dices, bueno, ok, entonces puedo perder libertad. Mira, asumo perder libertad. Hay un autor alemán que él analiza el derecho penal del enemigo. ¿Cómo lo voy a tratar? Entonces, ¿cómo van a tratarlo las leyes, ¿no? Y entonces se plantea esta dualidad entre a más libertad, más seguridad, o a más seguridad, más libertad. Entonces, tienes ahí un tema, ¿cómo lo vas a resolver? Y además tenés cuestiones que son absolutamente lógicas. O sea, quien hablaba allí recién decía que, por un lado, el tema de la infraestructura crítica. Hay infraestructura crítica, hoy día hay que ampliarla, ¿cierto? Ya tenéis un tema de ciberseguridad y hay un montón de empresas que van a caer y la ciberseguridad es un caso de eso. Y por otro, está el tema de sacar los militares a la calle. Obviamente en Europa hay terrorismo, ¿no? Y la gente no tiene ningún problema con que los militares estén en la calle. Aquí nosotros enfrentamos una historia súper según lo que yo clara. vi allá, son hechos muy puntuales y en lugares turísticos también. Sí, no, obviamente. El problema acá está el tema de la regla del uso de la fuerza. Porque uno se pregunta, yo digo, es que esto tiene una concretitud que no es menor. Que es, si tú llegas a un lugar que está controlado por el narco y las Fuerzas Armadas van a ayudar a carabineros y encuentran que un chiquillo que tiene 15 años porta una pistola 9 milímetros y le dispara a los soldados, porque ellos no van a ir, el general no va a ir, no, van a ir los soldados. Le dispara a ese soldado que cuenta con un fusil. ¿Qué va a hacer él? Lo va a balear. No va a sacar un revólver 22 para tener una fuerza igual. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un chiquillo que tiene 16 años, que nunca tuvo oportunidades, pero porta un arma, que va a estar baleado con un calibre 7.62, es decir, va a estar partido por la mitad. Piénsalo de esta forma, ¿no? Si esa persona, ese guardia privado, ¿no? Esta misma señora le hubiese quitado el arma a un militar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Que es una pregunta buena, válida, que se hace a partir también de lo que señala el mismo fiscal Gajardo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos realmente a correr esos riesgos? O sea, es tan profundo el tema que el próximo, estos dos años que quedan del gobierno de Boric, está centralizado justamente en ambos bandos en el tema de seguridad, gestión y seguridad. O sea, porque tiene muchas aristas que son súper fundamentales para la vida de las personas. Y en el fondo es como cambiar la forma, el estilo de vida del chileno. Eso se está proponiendo, porque habría mayor control. Veamos el siguiente titular que tiene también que ver con esto y lo trae Interferencia.cl sobre este nuevo giro criminal, nota también precisamente de Jorge Molina, que habla de la organización que prostituía a mujeres extranjeras en Chile y las enviaba a trabajar hacia Argentina, Francia y Panamá, a propósito también de crimen organizado, ¿no? Que hablabas como una arista que podría ocurrir en este caso, Jorge. Sí. Mira, en esta investigación que hizo la Fiscalía Sur, descubrió algo que yo no había visto en otras investigaciones por trata de personas con fines de explotación sexual, ¿ya? En general, tú tienes en Santiago a los valencianos, al Tren de Aragua, fundamentalmente. Y entonces todos... ¿Estos valencianos son de Colombia? No, son de acá. Venezolanos también. Ya. Están en Santiago, pero el tema es que se disputan el terreno. El Tren de Aragua dice que ellos tienen que pagar y los otros dicen que no tienen que pagar. Han habido muertos entre medio. Ya. Pero para los efectos concretos,
entre comillas, importan mujeres, ¿no? Y lo mismo, le dice, nosotros te pagamos el pasaje y tú lo devuelves allá con una cantidad X de prestaciones sexuales. Les quitan el pasaporte y por tanto las obligan y las tienen acá. Hasta ahí es un poco lo mismo de todas. Se lava dinero, se usan testaferros para ocupar el estado formal y darle apariencia de legalidad al blanqueo de capitales. Hasta ahí es igual. En este caso, y esto es lo que llamó la atención, es que algunas de esas mujeres traídas a Chile eran enviadas, por ejemplo, a Francia a trabajar, a Argentina, donde también se ocupaban las típicas páginas web de ofrecimiento de estos servicios sexuales, pero también las mandaban a Panamá. Entonces, es muy particular. ¿Y por qué razón? Porque es una organización criminal que ya no es que traiga personas de Colombia o Venezuela, que se ha repetido el patrón, sino que además sus redes llegan a Panamá, es decir, más allá de Colombia, más allá de Venezuela, a Francia y a Argentina. Es decir, hay redes criminales que hoy día tienen una especie de doble transnacionalización a partir de un solo delito, ¿no? ¿Y funcionan desde Chile? Sí, pues. Chile sí, ¿no? Y además tienes web que son que promocionan estos servicios, que son chilenos, en este caso era el silencio.cl. Entonces uno se pregunta si esa persona que está allí no sabe que o no podía menos que saber, ¿cierto?, que estas mujeres que promocionan sus servicios allí son tratadas sexualmente, traídas del extranjero, se les quita el pasaporte, son obligadas a seguir prostituyéndose y no se pueden ir. Sí, informaciones de prensa, ¿te acuerdas que salieron hace un tiempo? Me parece, no sé si de CIPER, no me acuerdo, que hablaba que el portal Fernández Concha era uno de los polos que se usaba para es uno de los temas interesantes, tiene que ver con la territorialidad del uso de los espacios, porque una cosa es la web donde tú vendes el servicio, pero siempre hay un punto de encuentro, ¿no? Y en las últimas semanas uno de los temas que como que se ha ido llamando la atención tiene que ver con todos estos negocios ilegales que se están encontrando en algunos campamentos, ¿no? Campamentos que tienen un perfil completamente distinto al campamento del chileno de hace 10 años, ¿no? Donde no había ni autos, ni teles de 80 pulgadas, etcétera. Y que se transforman en verdaderas búnkeres, están construidos dentro con discotecas, son guetos, son estados dentro del Estado, donde esta organización criminal, además del tráfico de droga, que bueno, Molina ha trabajado varios libros respecto al tema, pero ya empieza a permearse con distintos tipos de delitos, entre ellos el comercio sexual. Bueno, aquí podrían ayudar los militares, ¿no? Con inteligencia adecuada frente a esto, ¿no? Sí, pero yo creo que es más policial, ¿eh? Yo creo que ahí la inteligencia de los militares digo, en esta polémica de tener también militares ayudando a las policías, ¿no? Es que mira, casos que parece que se van de las manos. Sin infraestructura crítica, el campamento, digamos, claro, si no hay RUF está súper difícil. O sea, faltan esos dos elementos, pero ¿qué vas a hacer con las reglas del uso de la fuerza? Porque en otros países la cosa es súper clara. Si no cumples, te balean. A uno le da susto. Jorge, la fuerza es una cosa, pero la inteligencia es otra. Sí, es que... el control policial. El control policial, pero claro, hoy día ocurre, vas a la plaza de armas... El barrio Yungay, un tremendo ejemplo. O sea, tienes para el gusto que sea, en precio, en tipos de mujeres, y está ahí el hombre vigilando, el regente, pero como decías tú, están llegando también a estas tomas, ¿no? Que están allí, que en lugares que se ocupan de prostitución, de venta de alcohol, droga, y se han convertido en discotecas, ¿no? Entonces, tú decís, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo hacer control de prestaciones sexuales? La tomamos presa a esta mujer, pero, o sea, es un delito que está en el borde, porque lo que tienes que desarmar es la organización dedicada a la trata. Mira, en este caso, ¿dónde está el departamento de Operán? A 6 cuadras de La Moneda, a 2 cuadras y media de una comisaría y al lado de la central de investigaciones. Pero ¿quiénes hacen la investigación? La trata de personas, la brigada, la BITRAP de investigaciones, que está cruzando el río en el cuartel Borgoño. Se duplica su transnacionalización. Porque la transnacionalización es una, que es traerlas e ingresarlas a Chile, ¿cierto? Está el lavado producto de
de esta actividad. Pero además la criminalidad es transnacional. Pero la pregunta es este segundo vínculo, que es mandarlas desde aquí a Francia. O sea, es intercontinental, a eso te refieres. Claro. Pero eso es un modelo de negocio. ¿Cuál lo o sea, Que hay un modelo de el modelo negocio que es distinto, nuevo, ¿no? porque en todas las investigaciones que yo conozco, desde un tiempo atrás, nunca había visto que los sacaran de Chile para mandarlos a trabajar a Argentina, por ejemplo, a Francia, sobre todo, que a mí me parece que ese es el más relevante, no es que los otros dos no lo sean. Pero el objetivo de la organización criminal es... es porque tiene un nexo. Blanquear el negocio, la internacionalización del negocio. Es que, sí, no, porque la pregunta es... las pistas que claro, van dejando. Sí, pero la trazabilidad del dinero, la trazabilidad de las mujeres queda clara en su salida. Y bueno, y en los relatos que ellas mismas dan. Perfecto. ¿Cierto? Oye, sigamos otro tema, esto queda la reflexión ciudadana, que es lo que nosotros queremos motivar de este programa, por supuesto, noche a noche, es una nota del desconcierto, que es la reflexión, del mostrador. Esto es del mostrador, una nota que queremos también poner porque tiene que ver con la unificación del Frente Amplio y el logo, que también causó mucha, entre todos, ¿no? Entre memes, etcétera, ¿no? Burlas, de todo tipo en la fuente, análisis sobre semiótico, la comparación también que hace con el logo del sí, este logo del Frente Amplio. Sí, yo quedé preocupada. ¿Por qué? Porque venían súper bien, ¿no? El partido único, ¿no? Terminar con esta cosa del conglomerado, mostraban cierta madurez política, ¿no? Después de esto de la altura moral, etcétera. Pero resulta que en 2 semanas hay 2 conceptos que a mí me preocupan. Uno, el logo, es verdad que el logo no es oficial, pero se filtró, ¿no? Y en política esa filtración no es casualidad. Todavía no lo han oficializado ellos. No, está oficializado. Eso dijeron, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el sí, la estrellita. Me imagino que después de todo esto lo van a ir moderando. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo, que lo cambien, ¿no? Porque finalmente es la presión pública que lo hace cambiar. Bueno, el concepto muy vinculado al republicano o a la derecha, digamos, ¿no? Perfecto. Pinochetista, de la campaña del sí, pero por otro este concepto que lo agregaron, ¿no? Yo te diría que hasta el año pasado no lo veía, de patriótico o patriotismo, ¿no? ¿Y dónde ven ustedes? Veamos precisamente entonces lo que ustedes señalan ahí en el desconcierto, patriótico, socialista y feminista, las definiciones ideológicas del nuevo Frente Amplio. ¿Por qué esto podría ser patriótico? No entiendo, ¿desde qué punto de vista? Porque el patriótico fue primero un concepto muy usado por el Frente. No, pero ¿dónde estaría eso, lo patriótico, en el logo? No, ellos son los principios que declaran en su documento que presentan. Ya. El logo es un capítulo, ¿ya? Porque es la representación de la imagen de tu identidad, una imagen solo a simple vista. Pero lo otro ya más profundo, porque es un concepto de patriótico, ¿no? Nos vamos al frente, pero también a republicanos, que también en este último tiempo también lo ha cogido como un concepto propio que los define. Entonces, estos más jóvenes frente amplistas que hablen de patriótico hace ruido, porque finalmente, además, junto con este ícono que claro, tú que sientes que es un discurso más de la derecha. Es un discurso confuso. Es como que está entre lo extremo izquierda y luego la extrema derecha, ¿no? En la definición, porque yo me imagino un montón de personas discutiendo de estos conceptos. Entonces, o hay un vacío histórico o realmente están perdidos. Por eso estoy preocupada. A mí yo creo que coincido con Giglia en la semiología que hay que hacer detrás del tema, porque que el análisis de los objetos, el análisis y de todo lo que compone un cartel en el fondo. Por ejemplo, si uno lo cruza, si le hace una X, uno dice, bueno, si es patriótico, particularmente patriótico, feminista. Entonces siento que hay una suerte por un lado de contradicción, pero además la orientación de las letras es igual que la otra, son los mismos colores. Ya, ok, tenemos la estrella roja, pero habláis de patriótico, ¿no? Puede ser y patriótico puede ser la estrella roja del Che Guevara, ¿no? Pero si tú me lo preguntas, además es feo. Sí, claro, sí, no, digo, hablando así como del... Oye, pero es parecido al porque yo creo que no representa el Frente Amplio. Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que puede ser hasta inteligente esto, porque a la izquierda siempre se le señaló que dejó conceptos atrás que la ciudadanía atesoraba y se los regaló, entre comillas, a la vereda al frente, como la palabra crecimiento económico, la misma palabra seguridad, o palabras como o la bandera, o el uso de la bandera, o el patriotismo, sí, o el concepto de república, que para mí es tan importante que no debiera ser de ningún partido político, ¿no? Que es lo que es la república. Y yo miro ese logo, pues los que somos más viejitos, digamos,
Y nos acordamos también del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que también tenía un logo más o menos parecido a ese, ¿no? Sí, más pero allá si tú... que, porque uno al final lo puede encontrar parecido, las cosas se pueden asimilar a lo que uno quiera también muchas veces, ¿no? Sí, pero es que la letra es como industrial, ¿no? El lenguaje construye realidad. Claro, entonces, Entonces, por eso que no, venís a mí no saliendo me de varios encaja. incendios. Es que por Pero ¿se ninguna acuerdan parte. del logo No del tiene Frente? No sé si sentido. lo tenemos por ahí para mostrarlo, el del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, ahí está la F con un fusil, ¿no? De la misma estrella. Blanca. Las letras también. Pero el color ya es distinto, blanca. No, estrella blanca, digo, no roja. uno puede interpretar las cosas de muchas maneras, sobre todo en términos de logo y de lo que significa un logo, y sobre todo en términos semiológicos, ¿no? Pero no en política. Ya, Pero es pero blanco, esto es azul y político rojo. también. O sea, por eso, pero no en política. O sea, la confusión, porque tú dices, bueno, pero a lo mejor ya compremos que fue una estrategia para tratar de cambiar el discurso y ganar, apropiarse del discurso. Pero vienen de una serie de críticas, de crisis, el tema de la altura moral, el tema de, bueno, en fin, una serie de incendios que no tienen ese proceso histórico para pensar que puedan refundar este concepto tan ligado a la historia chilena, pero conflictiva, ¿no? Porque tiene que ver con el pinochetismo, en ambos casos, el frente o republicano, desde esa perspectiva, creo yo. Sí, o sea, yo creo que aquí hay el tema de la bandera, o sea, blanco, azul y rojo, ¿no? Lo que nos hacían repetir en el colegio. Yo creo que hay algo ahí, ¿no? Sí. Pero es lo mismo que hay en el frente. Obviamente tenemos la lucha armada contra Pinochet, tenemos todo un contexto. Se eligió a Manuel Rodríguez por alguna razón. Lo mataron y hay una estatua gigante en el Parque Bustamante que además la construyó Perfecto. y le rinde homenaje el Ejército de Chile. O sea, digo, no hay un tema, pero acá el Frente Amplio, como el último libro de esta autora alemana, si la meto, igual son woke. Bueno, pensemos que están organizando las fuerzas, ¿no? Están constituidos cuatro partidos, movimientos, bueno, comunes ahí está en Veremos, esta plataforma socialista donde ingresa como la generación más vieja, ¿no? de esta izquierda. Perfecto. Y luego Revolución Democrática y, me falta, Convergencia Social. Convergencia social. Sí, claro. Ya, oye, Giglia, mira, mostramos la página ahí del desconcierto. Cuéntanos más o menos en qué están trabajando para la próxima semana, hacia dónde van las investigaciones del desconcierto. Bueno, estamos full metidos en el Congreso, las comisiones están reorganizándose, hay hartos temas pendientes, estamos siguiendo harto la ley de pesca, porque tiene que ver como desconcierto, porque tiene que ver con un tema, bueno, que viene arrastrado de la ley Longueira, que tiene que también con un tema de fraudes. Perfecto. Luego el tema de seguridad, que es el pilar de los próximos 2 años, tanto para la oposición como para oficialismo. Y el tema de lo valledor, que vuelve a plantear también nuevamente dentro de la leja de Perfecto. seguridad. Por ahí. Puedes aportar también, ayudar por supuesto al desconcierto y también a interferencia.cl en su página, suscripción por 3.000 pesos. ¿En qué estaban trabajando, Jorge, en Interferencia? O al menos tú, ¿se puede adelantar algo, no? ¿Qué estamos trabajando? ¿En Carabinero. qué cosas estás ahí? Carabinero. Es todo lo que puedo... Solamente eso. Sí, Carabinero. sí. En Yo Carabinero. hace un rato ya. Ya, Hace perfecto. un rato. Ya saldrá luego. ¿Podría haberse roguemos- enlace antes del 8, claro. dices tú, antes del 7? Bueno, siempre es antes de la formalización, digamos, pero yo creo que encontramos una beta. ¿Ya? Yo creo que es una beta que no se ha visto hasta ahora y que es muy interesante y donde también está la plata. Ah, mira. Ya, También está la plata. estaremos No pendientes. es ¿ah? no es el No es el monto que estamos acostumbrados No es el a monto recibir. No, el acostumbrado. Paco que era acostumbrado, digamos, Claro. que sabíamos de antes, digamos. Ya, don Jorge Molina, muchas gracias por haber venido a esta conversación ciudadana. También Giglia, muchas gracias por haber venido. Saludos al desconcierto, saludos a interferencia.cl. Hacemos una pauta y a la vuelta vamos a hablar con Fundación Sola. Algunos guarismos que hay que entender también de esta economía política que vivimos día a día. No te vayas de la sintonía.